Mi nombre es Emma y hace aproximadamente un año, mi esposo David y yo decidimos mudarnos a un pequeño y tranquilo pueblo. Ambos estábamos cansados del ajetreo y el bullicio de la vida en la ciudad, y queríamos algo más pacífico. Después de unas semanas de búsqueda, encontramos una encantadora casita junto a un lago sereno, rodeada de árboles frondosos. Era el tipo de lugar con el que ambos habíamos soñado. Un lugar donde podíamos escapar del ruido de la ciudad y encontrar paz en la naturaleza. Al principio todo parecía perfecto. Las mañanas eran tranquilas y pacíficas, y pasábamos nuestros días caminando alrededor del lago, pescando o simplemente disfrutando de la hermosa vista. El pueblo era pequeño, y no tardamos mucho en conocer a nuestros vecinos. James y Sophie eran una pareja joven, más o menos de nuestra edad, y pronto nos hicimos amigos. James trabajaba como escritor y Sophie era ama de casa. Tenían una hija, una dulce niña llamada Lily. A menudo pasábamos tiempo juntos, haciendo picnics junto al lago o explorando los bosques cercanos. A veces David iba a pescar con James, mientras Sophie y yo nos quedábamos charlando con café. Se sentía bien tener amigos cerca que compartieran intereses similares. La vida era tranquila y todo parecía perfecto, pero con el tiempo comencé a sentirme un poco incómoda. Todo comenzó una tarde cuando David fue a ayudar a James con algo en su casa. Sophie y yo estábamos sentadas en su porche, disfrutando de la tranquila tarde, cuando noté algo extraño. Sophie parecía estar mirando a David mientras se alejaba, y luego esbozó una pequeña sonrisa. Al principio pensé que era solo una sonrisa amistosa, pero había algo en ella que no me agradaba. Traté de apartar el pensamiento, diciéndome que estaba pensando demasiado. Después de todo, David y Sophie solo eran amigos, y no había razón para sentirme sospechosa. Sin embargo, con el paso de los días, empecé a notar más cosas que me incomodaban. Siempre que David no estaba ocupado, Sophie le pedía ayuda con varias cosas en su casa. A veces era algo simple como arreglar una cerca rota o ayudarle a cargar las compras. Pero parecía que siempre encontraba formas de hacer que él la ayudara. David siempre era amable y aceptaba ayudar, pero había algo extraño en la forma en que Sophie le pedía su ayuda. Sentía que estaba dependiendo de él más de lo necesario. Una tarde decidí pasar por su casa para invitarlos a cenar. Cuando Sophie abrió la puerta, parecía un poco sorprendida de verme. David estaba allí, pero no estaba en la sala. Podía oír su voz viniendo desde el fondo de la casa, hablando con Sophie, y la conversación no sonaba normal. Cuando pregunté qué estaban haciendo, Sophie rápidamente dijo, «Oh, solo estamos terminando un trabajo en el jardín». Pero su voz sonaba apresurada, y pude notar que estaba ocultando algo. Sonreí y le dije que hablaríamos después. Pero mientras caminaba de regreso a nuestra casita, una sensación de inquietud empezó a crecer dentro de mí. Traté de ignorarla, pero no desaparecía. Durante los siguientes días, comencé a prestar más atención a cómo Sophie y David interactuaban. Cada vez que estaban juntos, ella se acercaba demasiado, se reía demasiado de sus chistes y lo tocaba de formas que me parecían demasiado familiares. Sentía que estaba cruzando límites y no sabía cómo manejarlo. Una noche, David llegó más tarde de lo habitual. Cuando le pregunté por qué había tardado tanto, explicó que había estado ayudando a Sophie con algo en su casa. No dije nada en ese momento, pero por dentro estaba molesta. ¿Por qué había estado allí tanto tiempo? ¿Por qué no me había dicho que llegaría tarde? No podía evitar preguntarme si había algo más entre ellos. El pensamiento me hacía sentir enojada y confundida. Al día siguiente, decidí que necesitaba hablar con David sobre ello. Después de cenar, le conté cómo me sentía. Le dije que no me gustaba cuánto tiempo pasaba con Sophie y que me hacía sentir incómoda. Le expliqué cómo no me gustaba la forma en que
Sofía actuaba con él y cómo parecía que quería acercarse demasiado. David se mostró sorprendido. No sabía que esto te molestaba, dijo. Sophie solo necesitaba ayuda y yo estaba feliz de echar una mano. Pero aunque trató de tranquilizarme, todavía me sentía intranquila. Algo no estaba bien, y no podía quitarme esa sensación. Durante los días siguientes, presté aún más atención a cómo Sophie se comportaba cuando David estaba cerca. Cada vez que estábamos juntos, encontraba alguna excusa para tocarle el brazo o pararse demasiado cerca de él. Se reía de sus chistes de una forma que me parecía demasiado personal, y empecé a preguntarme si estaba imaginando cosas o si realmente había algo más. Pero entonces, una tarde, mientras caminaba junto al lago, vi a David y Sofía hablando. Estaban demasiado cerca uno del otro, y Sophie tenía la mano sobre su brazo. Cuando me vieron, rápidamente se separaron, pero pude ver la mirada en sus ojos. Era como si algo hubiera cambiado entre ellos, y supe que ya no podía ignorarlo. Esa noche, cuando David regresó a casa, no pude contenerme más. Le dije que necesitaba que dejara de pasar tanto tiempo con Sophie. Le expliqué que la forma en que ella se comportaba me hacía sentir incómoda y que estaba empezando a afectar mi confianza en él. David se quedó callado por un momento y luego dijo, «Lo siento. Emma, no me di cuenta de cuánto te estaba afectando esto. Me aseguraré de que no vuelva a pasar». Desde ese día, David pasó menos tiempo con Sophie. Se aseguraba de decirme cada vez que iba a ayudarla. Y Sophie dejó de pedirle ayuda con tanta frecuencia. Después de unas semanas, dejó de pedir ayuda por completo. Poco a poco, las cosas empezaron a sentirse como antes. Me sentía aliviada, pero aún no podía deshacerme de la sensación de que algo andaba mal. ¿Y si Sophie lo intentaba de nuevo? ¿Y si no podía confiar en David completamente? Unas semanas después, Sophie vino a nuestra casa con una canasta de frutas. Me sonrió y dijo, «Espero que sigamos siendo amigas». Le devolví la sonrisa, pero no dije mucho. No confiaba completamente en ella, y no estaba segura de si alguna vez lo haría. No podía olvidar la forma en que había actuado con David. Con el tiempo, David y yo nos acercamos de nuevo. Pasamos más tiempo juntos. Y me di cuenta de que nuestra relación era más fuerte que antes. Tuve que dejar atrás mis dudas y confiar en que podíamos superar esto. Habíamos pasado por un momento difícil, pero salimos más fuertes y más unidos. Una tarde, David y yo estábamos sentados en el porche, viendo la puesta de sol. Me volví hacia él y le dije, «Lo siento por haber dudado de ti». David sonrió y me besó en la frente. «Siempre estaré aquí para ti, Emma», dijo. En ese momento entendí que la confianza es lo más importante en cualquier relación. Incluso cuando las cosas se sienten inciertas o difíciles. Si confías el uno en el otro, puedes superar cualquier cosa. La confianza no es algo que se deba dar por sentado, es algo que debe construirse, cuidarse y protegerse. Mientras tuviéramos esa confianza, sabía que podíamos enfrentar lo que viniera.